creo que están todos viendo mi pantalla, Sí. si no es mal. Sí, señor. Lo que pasa es que si yo Sí, dejo, señor. si yo dejo, ahora dejo de verlos a todos, así que bueno, pongo. Sí, bueno, os veo como quiera, yo los presento y Ahí está. ahí está tu presentación, tal cual. Ah, Está tu listo, presentación. perfecto. Y se ve perfecto ahí de modo presentación, está todo perfecto, Chicho. Bien, bien. Nosotros te vemos a vos, te aviso. Por si Sí, sale sí. alguien por atrás tuyo, ¿viste? Esa cosa que pasa, estamos bien. Bueno, mientras va arrancando Chicho, voy presentándolos. La verdad que, bueno, una alegría tener la oportunidad de este webinar. Gracias al Laboratorio Aleph, que siempre nos ayuda y contribuye al crecimiento de la SANI en diversos aportes y cosas que hacemos desde SANI, desde lo científico. Y la verdad, un gusto tenerlo a Sebastián Fortini, a Roberto Caraballo. Bueno, Sebastián, un excelente neurólogo conocido por todos de Tucumán, y Roberto, nada, me parece que a veces uno no, Roberto sabe, para los más jóvenes, para el que están empezando la carrera y están ahora escuchando, fue jefe de Garrahan, fue presidente de SANI, está entre los mejores investigadores que tiene la Argentina. Si ustedes googlean investigadores Argentina, en el top está Roberto, ¿no? Uno a veces no es profeta en su tierra, pero Roberto es muy conocido incluso afuera, ¿no? Me ha pasado de estar en algún congreso internacional, algún disertante extranjero famoso que sustenta su presentación con trabajos de Roberto. Vos ves ahí, como dice Roberto Caraballo, es una persona reconocida a nivel mundial y es un orgullo que sea nuestro, ¿no? Es argentino y de SANI. Entonces, tener la suerte de estar con él acá hoy es un orgullo y la verdad, un placer muy grande. Y la idea va a ser hablar un poco sobre el tratamiento de trastornos conductuales severos, ¿no? Con CBD purificado en chicos con TEA. Esto es un trabajo que ya vienen haciendo Fortini con Caraballo, se presentó en SANI en un webinar previo, y este es un seguimiento de este trabajo, la verdad, muy, muy interesante. Así que bueno, muchísimas gracias y los dejo presentar. Gracias. Bueno, gracias Esteban, gracias Ani por el espacio y gracias Alef por el apoyo. La verdad que este trabajo que nos costó mucho, nos llevó bastante tiempo y invertido, y la verdad que al final del camino siempre vale la pena y mostrar algo o dar un pequeño paso más hacia lo que puede ser una investigación mucho más grande y ver si podemos resolver acá un acertijo para los trastornos conductuales severos en los chicos con autismo grave, ¿no? Entonces, como vos decías, Esteban, lo que vamos a ver ahora es, para los que no han estado, por supuesto que tengo que mostrar el trabajo inicial, que es el cannabidiol purificado, conduce a mejorar los trastornos conductuales severos en niños con autismo, y después el seguimiento a largo plazo, ¿no? Sabemos que el trastorno del espectro autista es una condición del neurodesarrollo que se caracteriza por trastornos en la comunicación, en la interacción social, con conductas repetitivas e intereses restringidos. También sabemos que a veces el trastorno del espectro autista, sus síntomas core o cardinales no son el problema, sino que son todas las comorbilidades que asocian los chicos con autismo. Sabemos que los chicos con autismo más importantes, que son los no verbales y con déficit intelectual, pueden llegar a tener 70% asociados con comorbilidades del índole de la salud mental, de la psiquiatría, entre ellos los trastornos de conductas, los trastornos de ansiedad, la depresión, la irritabilidad, trastornos de oposicionistas desafiantes, en cortes muy importantes de pacientes. Se describieron que hasta el 50% de los niños TEA reciben drogas dirigidas a trastornos de conducta como irritabilidad, agresividad, hiperactividad, perfil oposicionista desafiante y ansiedad. La severidad del TEA se mide según la necesidad de apoyo que necesitan los pacientes. A nosotros en este trabajo nos interesaron los pacientes más severos, clasificados como grado 2 o 3, los cuales necesitan asistencia notable o asistencia muy notable, y
y por ahí sabemos que los niños autistas con compromiso de la comunicación, sobre todo verbal, y los que tienen discapacidad intelectual, son los que muestran mayor gravedad y mayor necesidad de apoyo, y son los que comúnmente tienen asociadas estas comorbilidades de la psiquiatría, ¿no? El tratamiento del autismo está dirigido a los síntomas cardinales a través de terapias de comunicación, conductuales, de integración sensorial, y que buscan la independencia funcional, mejorar la calidad de vida y el estrés familiar. Que yo el año pasado le contaba que una de las cosas que más me ha llamado la atención en los trabajos de este tipo en la familia de los chicos con autismo es que el estrés familiar de las familias de niños con autismo está clasificada entre el estrés más alto, incluso entre condiciones neurológicas como por ejemplo la epilepsia. Entonces, la necesidad de dar respuesta a esta familia es muy grande. Cuando no hay respuesta a las terapias, a los abordajes terapéuticos, la irritabilidad y las conductas agresivas reciben tratamiento farmacológico, y los tratamientos farmacológicos más comúnmente usados son los antipsicóticos atípicos, o antidepresivos, estimulantes del sistema nervioso central, o los ansiolíticos. Pero hay que tener en cuenta que la FDA actualmente solamente aprueba el uso de la risperidona y el aripiprazol para la irritabilidad y las conductas agresivas en los niños con TEA, y en las federaciones europeas y comité de expertos europeos solamente sustentan el uso de risperidona y aripiprazol para la irritabilidad y los trastornos de conducta en los niños con TEA, pero sabemos que los antipsicóticos como estos conducen a síndromes metabólicos y obesidad como los efectos adversos más frecuentes. Ayer agregué esta diapositiva que me pareció muy interesante porque es un meta-análisis de Cochrane del año pasado, donde evalúa la respuesta de aripiprazol y risperidona para los tratamientos de conducta severa en niños con autismo, y fíjense que medido a través de la escala ABC, que es Aberrant Behavior Checklist, en el apartado, en la subescala de irritabilidad, fíjense que la evidencia es baja sobre el efecto del aripiprazol y de la risperidona para los trastornos de conducta, y sobre todo para la irritabilidad en los niños con autismo. Es decir, que tampoco lo recomendado, lo que hacemos habitualmente, tiene una gran evidencia científica, ¿no? Y a pesar de los trastornos, de los tratamientos farmacológicos, el 40% de los niños con autismo y conductas disruptivas no responderán a terapias conductuales ni intervenciones médicas, y sabemos que eso lleva a empeoramiento del aislamiento social. Los chicos están desinstitucionalizados, sin abordajes terapéuticos, sin escolaridad, etc. Y ahí es cuando las familias empiezan a recurrir a terapias alternativas. Hoy muy de moda hablar de suplementos dietarios, dietas restrictivas, tratamientos antiparasitarios, y también productos derivados del cannabis, que muchos de ellos no tienen controles farmacológicos apropiados, ni evidencia médica ni científica para su uso, ¿no? Y de nuevo, hay muchísimos, hay cortes de pacientes muy grandes que reportan la polifarmacia, muy comúnmente usada en los niños con autismo, y un diagnóstico comórbido. Hasta 41% de pacientes en grandes cortes reciben más de una droga psicotrópica. Esto también es una diapositiva que agregué ayer, es una revisión sistemática y un meta-análisis de las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas en los niños con autismo. Es extensísima la lista de medicaciones farmacológicas y no farmacológicas, dietarias, con las cuales se están interviniendo los chicos con autismo. Yo me fijaba, si se acercan, van a ver que está el aripiprazol, la risperidona, pero hay benzodiazepina, hasta la fenfluramina está analizada como una medicación adjunta a los chicos con autismo, y si se acercan un poquito más van a ver que ninguna de estas intervenciones farmacológicas tiene un peso muy superior al placebo. Es decir, que estamos navegando todavía en un mar medio de poca certeza, ¿no? La etiopatiogenia del autismo aún debe aclararse. Sabemos que están involucrados factores genéticos, perinatales, ambientales,
pero hay evidencia que sostiene que existen diferencias en sistemas de neurotransmisión endógeno, entre los cuales se describieron alteraciones o anormalidades en el sistema serotoninérgico, GABAérgico y en el sistema endocannabinoide, el cual participa en la modulación del sistema nervioso central, periférico, cardiovascular, endocrinológico, inmune, gastrointestinal y reproductivo. Antes de hablar mínimamente del sistema endocannabinoides, tenemos que hablar de los fitocannabinoides, a partir de los cuales se descubre el sistema endocannabinoide. Entonces, en la planta de cannabis existen diferentes compuestos, entre ellos los terpenos y los flavonoides, que dan el olor, el color y el sabor a la planta, y cientos de fitocannabinoides, que son los principios activos de la planta de cannabis, entre los cuales, o sea, los más importantes para nosotros son hoy el cannabidiol y el tetrahidrocannabinol, pero hay cientos de principios activos en la planta de cannabis, aún por descubrir su acción. El THC es el componente psicoactivo de la planta, es el responsable, al que se lo responsabilizó de generar ansiedad, psicosis, adicción, decline cognitivo y pérdida motivacional, y mínimamente hablar del efecto Entourage o el efecto sinérgico, que todos estos compuestos de la planta pueden generar en un mecanismo sinérgico, actuando en diferentes sistemas, ¿no? El sistema endocannabinoide es un sistema de neurotransmisor retrógrado, donde en las neuronas postsinápticas existen enzimas de síntesis, los cuales producen los endocannabinoides. Los más importantes son la anandamina y el 2-araquinoglicerol. Estos endocannabinoides actúan en la membrana presináptica, en los receptores CB1, CB2 o los TRP, entre otros, y luego son degradados por enzimas de degradación. Este sistema endocannabinoide es un sistema que se activa a demanda, por lo cual bajas concentraciones de estos endocannabinoides son capaces de generar una respuesta importante en los receptores en los cuales actúa. Los receptores endocannabinoides están distribuidos en diferentes tejidos. Los receptores CB1 están puramente distribuidos en el sistema nervioso central, en la corteza cerebral, en los ganglios basales, en el hipocampo y en el cerebelo es donde predominan y modulan la liberación de neurotransmisores, incluyendo glutamato y GABA. Los receptores CB2 están distribuidos en el tejido inmune y en una pequeña proporción en el sistema nervioso central, y los receptores TRP cumplen funciones neurales y gliales, y son los receptores que están involucrados, por ejemplo, en una condición que conocemos mucho en relación al CBD, que es la epilepsia, porque algunos vinculan la epilepsia como una sobreexpresión de los receptores TRP, y algunos investigadores responsabilizan al TEA de una canalopatía por receptores TRP. También los endocannabinoides, actuando sobre receptores dopaminérgicos, serotoninérgicos o los receptores SG, pueden brindar propiedades antipsicóticas, ansiolíticas, antidepresivas y analgésicas. Entonces, el CBD, actuando a través del sistema endocannabinoide y en todos estos receptores, puede cumplir propiedades antiepilépticas, ansiolíticas, antiinflamatorias, antitumorales y regulación del sistema inmunológico. Entonces, ¿cómo pasamos del sistema endocannabinoide al uso de cannabinoides para los trastornos de conducta en niños con autismo? Bueno, porque se han encontrado en modelos animales y en modelos humanos alguna evidencia que sostiene que hay una desregulación del sistema endocannabinoide en modelos de roedores, por ejemplo, con ácido valproico. También en humanos, por ahí quizá el trabajo más fácil de entender y el trabajo para mí más lindo es el de Aran en el 2019, que él encontró en niños con autismo niveles bajos de cannabinoides endógenos séricos, y también hay estudios
evidencia con estudios de imágenes, resonancias funcionales y espectroscopía, en donde se le administró una dosis única de CBD de 600 miligramos a hombres con autismo y a personas neurotípicas. Y la administración de una dosis única de CBD incrementó la actividad GABA prefrontal en las personas neurotípicas y disminuyó esa actividad en las personas con autismo. Entonces se sostiene que en las personas con autismo existe una desregulación en el sistema endocannabinoide y hay una alteración en la transmisión GABA. Entonces toda esta evidencia lo expone al sistema endocannabinoide como un target prometedor en autismo. El CBD podría ser una opción terapéutica debido a que tiene propiedades ansiolíticas, antiinflamatorias, reguladores inmunológicos, que son algunos de los elementos presentes o que se describieron en la etiopatogenia del autismo. Además, el CBD carece de los efectos psicoactivos que tiene el THC y además sabemos que tiene un perfil seguro de los estudios que conocemos de la epilepsia. Para los que no saben, existen diferentes formulaciones de CBD, las enriquecidas, las altamente purificadas y las sintéticas, y para nuestro trabajo nosotros elegimos Combupidiol, que es una formulación con CBD altamente purificado, y evitar exponer a nuestros pacientes al THC, que es el componente psicoactivo. Entonces, lo que nos propusimos con el doctor Roberto, allá por el año 2022, cuando empezamos a generar esta idea, fue evaluar qué eficacia y la seguridad que tenía el CBD purificado sobre los trastornos de conducta severa en niños con autismos que no habían respondido a intervenciones farmacológicas previas. Y luego les voy a comentar la segunda publicación de este año, que es el seguimiento a largo plazo de algunos de los pacientes iniciales del primer trabajo. Entonces, en el año 2022, cuando empezamos a generar esta idea, había algunos trabajos publicados, sobre todo del grupo de Jerusalén, de Adi Aran, que es el primero que ustedes pueden leer ahí, que es uno de los pioneros en estas investigaciones, pero era muy difícil la comparación de esos estudios. ¿Por qué? Porque la mayoría, no todos, dirigía a su tratamiento a los trastornos conductuales, sobre todo la irritabilidad, la agresividad. La mayoría eran observacionales, abiertos, sin placebo. El grupo de pacientes no tenía compromiso de comunicación, algunos trabajos ni siquiera trabajaban con pacientes con discapacidad intelectual. La eficacia estaba basada en reportes de los papás. También otra de las grandes dificultades para comparar los resultados de entre todos estos trabajos eran porque las formulaciones eran diferentes, la mayoría eran extractos de planta entera, y algunas formulaciones tenían concentraciones de CBD-THC en relaciones diferentes, 9:1, 20:1. Y la otra dificultad que tenés al comparar estos trabajos es que no solamente las formulaciones son distintas, sino que los objetivos primarios y secundarios de los trabajos muchas veces no son coincidentes, entonces evalúan cosas diferentes y vos no las podés comparar. Por ejemplo, este trabajo, que es uno de los más lindos para mí, el de Adi Aran del 2021, evalúa la mejoría de estos pacientes con una escala que se llama Clinical Global Impression Improvement y la escala de respuesta social, y otros trabajos también muy lindos evalúan a través de cuestionarios estructurados diseñados por los propios autores para evaluar aspectos puntuales de esos pacientes. Entonces, nosotros diseñamos un estudio prospectivo observacional antes y después en 20 pacientes con autismo, con síntomas conductuales severos que no habían respondido al tratamiento, y usamos CBD purificado. Previamente hicimos evaluar este protocolo por un comité de ética, y con Roberto sabíamos de antemano cuál era nuestro grupo poblacional al que queríamos ayudar o al que queríamos dirigir nuestro tratamiento. Elegimos pacientes entre 3 y 18 años, que obviamente cumplían los criterios del TEA según el DSM-5, pero queríamos elegir los pacientes que estaban gravemente comprometidos, o sea, el TEA grado 2 o 3, y aquellos pacientes con discapacidad intelectual. Nos queríamos
queríamos seleccionar muy bien la población. Esos pacientes eran gravedad 2 o 3, tenían discapacidad intelectual de diferente severidad, podían o no tener compromiso de lenguaje, pero lo que sí teníamos claro es que íbamos a seleccionar a los pacientes con trastornos de conductas muy severos, en forma de auto o heteroagresión, que ocurrían de manera diaria, que requerían el control del cuidador y que habían fallado a diferentes, o por lo menos a una droga antipsicótica. También la mayoría de esos pacientes tenían conductas repetitivas diarias, frecuentes y sostenidas, más de 10 minutos, o una hiperactividad intensa que interfería en las actividades diarias o en las intervenciones terapéuticas. Es decir, si yo el año pasado les decía a ustedes que imaginen en los pacientes TEA que entran a su consultorio grave y con trastornos conductuales muy importantes. Ese era, y con discapacidad intelectual y la mayoría no verbal. Ese era el grupo poblacional al que queríamos dirigir el tratamiento y al que consideramos que había que ayudar de alguna manera, ¿no? La intervención fue que con el CBD altamente purificado, con bupiridol, obviamente aprobado por ANMAT, basamos las dosis en nuestros trabajos previos de CBD y epilepsia, usamos una dosis de inicio de 2 miligramos kilo día en menores de 45 kilos y 5 miligramos kilo día en mayores de 45 kilos en 2 dosis cerca de las comidas. Por falta de tolerancia, a veces iniciaba la dosis con 1 miligramo kilo día, después les voy a explicar qué era la falta de tolerancia. Fui incrementando la dosis similar a la de inicio, si empezaba con 2, después incrementaba 4, 6, 8 y así sucesivamente, y aumentaba la dosis hasta que la condición mejoraba notablemente o hasta que encontraba una intolerancia o una dosis máxima de 25 miligramos kilo día o 700 miligramos por día. Las 2 primeras semanas mantenía una dosis de inicio, la tercera semana incrementaba la dosis de forma semanal, tuve entrevistas telefónicas cada 7, 10, 15 días, y después periódicamente a medida que iba pasando el protocolo, y mantuvimos la medicación de base y las terapias conductuales de manera estable. Uno de los grandes desafíos de nuestro trabajo fue elegir el objetivo primario, porque en esta heterogeneidad de síntomas y de trastornos conductuales y de los trastornos conductuales diversos que existían, era muy difícil encontrar una escala que se ajuste a esa problemática familiar de cada uno de esos pacientes. Entonces era muy difícil encontrar una escala que mide un objetivo, esos objetivos puntuales. O sea, el objetivo primario a través de una escala no nos cerraba. Entonces lo que hicimos fue pedirle a cada familia que eligiera las 5 conductas más severas que ellos consideraban que eran disruptivas o los que condicionaban la calidad de vida de la familia, y que lo que hicieron fue cuantificar cada una de esas conductas y cuantificarlas después del inicio del CBD. La reducción de la frecuencia de esos síntomas se clasificó en una escala de 6 puntos, y esa escala, tenía 6 puntos, pero consideramos respuesta positiva solamente los 3 primeros, en donde existía una reducción de la frecuencia de esas conductas entre el 25 y el 75%. Para los objetivos secundarios, sí, elegimos algunas escalas estructuradas. Elegí la escala de RBS, que es de conductas repetitivas. La Vineland, no toda la Vineland, sino el dominio de comportamiento desadaptativo. Elegí una escala pediátrica de sueño. Elegí la escala ABC, Aberrant Behavior Checklist. El cuestionario de experiencia familiar de autismo, una escala de estrés parental y la tolerabilidad y la seguridad. Los padres nos comentaban sobre los posibles efectos adversos y lo volcábamos en formularios específicos. De 20 pacientes, 17 eran varones, la edad de inicio fue de 10 años,
el peso inicial fue de casi 54 kilos, pero fíjense el rango, había pacientes de 17 kilos y pacientes que pesaban hasta 148 kilos, claramente bajo el efecto de los antipsicóticos. La mayoría de los pacientes era grado 3 en la severidad, la mayoría de los pacientes tenía un retraso mental moderado o grave, y la mayoría de los pacientes tenía un compromiso del lenguaje, y 10 de ellos eran no verbales. Es decir, realmente nuestra población es una población severa y con trastorno de conductas muy severo. Al momento de iniciar el tratamiento con CBD, estas eran las listas de algunas de las medicaciones que tenían los pacientes. La mayoría de los pacientes inició tratamiento con CBD conjuntamente con sus medicaciones de base. Fíjense que las más frecuentes eran la risperidona, la aripiprazol, la levomepromacina y el topiramato. Al momento de iniciar el CBD, 7 pacientes tenían una droga y 4 pacientes tenían 5 drogas, es decir, el CBD se asoció a este gran número de drogas, y lo más interesante era que con estas drogas, con este listado de drogas, y dirigidas para las mismas conductas por las que nosotros habíamos intervenido con CBD, los padres referían que con estas drogas no habían tenido mejoría, o habían tenido solamente una mejoría muy leve o parcial. La dosis inicial de CBD fue de 140 miligramos, la dosis total media fue de 363, y para la primera etapa, la duración del tratamiento, el promedio fue de 9 meses y medio, y en esos 9 meses y medio no observamos interacciones farmacológicas. Entonces, entre enero y diciembre del 2023 reclutamos los pacientes. En la primera etapa y en el primer trabajo, perdimos 2 pacientes, uno porque desde el inicio con CBD aumentó la irritabilidad, y el otro paciente por falta de adherencia, son problemas familiares de separación, y hicimos el seguimiento hasta junio del 2025 con un promedio de seguimiento de 27 meses, lo redondeamos en 26. Al cabo de estos 26 meses, solamente terminaron el protocolo 13, perdimos después en la segunda etapa 5 pacientes, 3 por dinámica familiar y 2 por salud materna, que las mamás, mala suerte, diagnosticaron una enfermedad oncológica, pero lo interesante es que al cabo de estos 26 meses, un solo paciente salió del protocolo por irritabilidad, todos los demás fueron por dinámica familiar o por salud de sus papás. Con respecto a la eficacia y evaluando puramente los objetivos primarios, estos 20 pacientes eligieron 91 síntomas severos, y al cabo de la primera publicación, de los primeros meses, 18 pacientes se evidenciaron mejoría por lo menos en un síntoma severo, pero en 15 pacientes hubo mejoría en todos los síntomas, y en conjunto el 83% de los síntomas se mejoraron. Estos 91 síntomas mejoraron, en el 83% de estos 91 mejoraron, y la mejoría fue muy mejorada o mejoría, es decir, el punto 1 o 2 de nuestra respuesta positiva. Y al cabo de los 26 meses de seguimiento, pues acá solamente comparamos el inicio de los 13 pacientes finales con los 13, con su inicio. Estos 13 pacientes que terminaron el protocolo eligieron 62 síntomas, y a lo largo de los 26 meses de seguimiento, esos 62 síntomas mejoraron todos. El 65% de esos síntomas tuvo una reducción del 75%, 25% de esos síntomas entre 74 y 50%, y el 10% de esos síntomas entre 49 y 25%. Es decir que esa reducción de la frecuencia de esos síntomas severos se mantuvo a lo largo del tiempo. Los 91 síntomas iniciales yo los había clasificado en 9 categorías, y los más frecuentes eran los síntomas de agresividad, irritabilidad, hiperactividad y las conductas repetitivas, y estos síntomas y su reducción fue estadísticamente significativa, y esto lo pueden ver en las publicaciones, que está bastante detallado.
Con respecto a los objetivos secundarios, en la primera etapa del estudio, en las escalas estructuradas, por ejemplo, en la de conducta repetitiva, hubo una mejoría de la severidad en 9 pacientes. En la Vineland, en la conducta desadaptativa, el inicio fue de una media de 22 puntos en el score. Esto se clasificaba como clínicamente significativo, y en la primera etapa del protocolo bajó una media de 20,5 puntos. Si bien parece no significativo, te cambia la clasificación de la severidad de clínicamente significativo a elevado. En la escala ABC de Abraham Behavior Checklist, fíjense la irritabilidad, el score de irritabilidad de nuestros pacientes inicial era de 28,7 puntos. Yo no les mencioné en esa revisión sistemática de Cochrane, la media y el promedio de irritabilidad de los pacientes con esta escala era de 19 puntos. Nuestros pacientes tenían 28 puntos al inicio en la escala de irritabilidad. Eso en la primera etapa bajó un 33% el score en irritabilidad, un 40% en aislamiento social, un 30% en hiperactividad en la mayoría de los pacientes, en 15 o en 16 pacientes. En nuestros pacientes, en la primera etapa no evidenciamos grandes cambios en las escalas de sueño. Por ahí todos los pacientes mantuvieron sus trastornos de sueño, pero quizá con menor severidad, pero no erradicamos el trastorno de sueño en ninguno de los pacientes. Y en las escalas de experiencia familiar de autismo y en la escala de estrés parental no vimos una disminución significativa en los scores. Con respecto al seguimiento a largo plazo, en las escalas de conductas repetitivas, mejoramos la severidad en 5 pacientes, es decir, que siguieron mejorando en este aspecto. En la Vineland se mantuvo estable, de 20,5 a 20,1, si bien es cierto, bajó 0,4 puntos, se mantuvo en el mismo nivel, en el nivel clasificado como elevado. En la escala de irritabilidad, los scores se mantuvieron estables. Desde el inicio hasta el final de seguimiento hubo una reducción en la irritabilidad del 30%, en el aislamiento social del 46% y la hiperactividad del 38%. A seguimiento en largo plazo, los 13 pacientes que terminaron el estudio continuaron con trastornos del sueño, pero quizá con menor severidad, y en las escalas de experiencia familiar de autismo y en la escala del estrés parental, a 26 meses tampoco hubo una disminución significativa de los scores. Y esto pueden encontrarlo en las publicaciones, que estos son los detalles de cada una de las escalas que les acabo de mencionar. En cuanto a los efectos adversos, 13 pacientes mostraron efectos adversos, por suerte fueron leves, moderados y transitorios. El efecto adverso más frecuente que tuvimos nosotros fue el aumento de la irritabilidad, y eso nos costó un paciente que saliera del protocolo. Los 13 pacientes que terminaron los 26 meses de seguimiento no tuvieron nuevos efectos adversos o no empeoraron los que ya tuvieron, es decir que el CBD en estos pacientes mostró un perfil de seguridad bueno. Y en el seguimiento lo que les puedo contar es que, bueno, en las evaluaciones que hacíamos cada 3 o 6 meses, las puntuaciones se mantuvieron similares. Pude usar dosis relativamente bajas de CBD debido a las buenas respuestas. Las familias expresaron haber mejorado su calidad de vida, a pesar de que las escalas que yo había elegido para objetivos secundarios, que era la escala de estrés, de la escala de estrés parental y la experiencia de padres de niños con autismo, no se había modificado. Las familias mejoraron o expresaron mejorar su calidad de vida. En 40% de nuestros pacientes se logró disminuir o suspender algunas de las drogas iniciales, sobre todo aripiprazol y levomepromacina. Les tengo que decir acá que muchas de estas disminuciones, suspensiones no fueron decisiones mías, sino que fueron decisiones espontáneas de los papás para bajar algunas de las medicaciones. En ningún paciente se registró aumento significativo de peso, y 7 pacientes en el follow-up suspendieron el CBD, 1 por irritabilidad,
otro por incumplimiento, los otros por dinámica familiar y dos por enfermedad materna, y ya al final del protocolo un paciente, una familia decidió suspender el tratamiento y tuvieron que 3 semanas después, por recurrencia de la sintomatología, volvimos a incorporar el CBD. Entonces, a modo de discusión, bueno, nuestro estudio nace de la necesidad de ayudar a las familias que estaban atravesando por estas dificultades, por trastornos conductuales severos en sus hijos con autismo. Elegimos estos 20 niños y adolescentes con trastornos de conductas severos porque afectaban la calidad de vida de la familia y no habían respondido a múltiples drogas en monoterapia combinadas o mostraban efectos adversos. ¿Por qué el CBD? Bueno, el CBD lo elegimos porque ya veníamos estudiando esta opción terapéutica, veníamos leyendo estudios publicados antes de los nuestros, y porque a todos nos pasó en los consultorios, las familias que se acercan espontáneamente a hablarnos del CBD o alguna otra alternativa terapéutica, y cuando uno va a buscar la literatura, que me ha pasado, hay autores que sostienen que el autismo es la segunda condición en la cual se utilizan los productos derivados del cannabis, ¿no? Pero por otro lado, una de las grandes dificultades para hacer este tipo de estudio es que el autismo es una condición altamente heterogénea, con muchas comorbilidades y de severidad distinta, y que los cuestionarios fallan en captar la diversidad de los síntomas y la severidad de los individuos. O sea, a veces no tenés buenas herramientas o herramientas específicas para clasificar lo que le está pasando a tu paciente y a la familia en ese momento. Por toda esta heterogeneidad elegimos 5 síntomas o conductas disruptivas severas elegidas por la familia. Iniciamos tratamiento con CBD y encontramos una mejoría en todos los síntomas en 15 pacientes, o si quieren, 83% de los síntomas severos mejoraron. Y esto tuvimos la quizás suerte de que se reflejó en las conductas, que se reflejó en los cuestionarios que nosotros elegimos como objetivo secundario. Pero si nosotros comparamos lo que nos pasó a nosotros con estudios previos, por ejemplo los de Aran también había encontrado que los productos, digamos, los extractos de planta completa o puros cannabinoides habían sido efectivos para mejorar conducta severa en chicos con autismo. Pero también había visto ya, no sé si ven acá la flecha, que en los cuestionarios tanto de estrés parental y de que se llama HSQ, que se llama Home Situation Questionnaire, dirigido hacia niños con autismo, no se habían reflejado las mejorías conductuales en el estrés parental o en situaciones del hogar, ¿no? Con respecto a nuestra mejoría, que obtuvimos una mejoría en severidad en casi la mitad de los pacientes, también esta mejoría de las conductas repetitivas fue evidenciado en otros trabajos, pero, por ejemplo, solamente para citar a veces las contradicciones que hay entre el mismo trabajo, utilizando dos herramientas. Por ejemplo, este trabajo muestra que en la escala SRS hay disminución o mejoría en las conductas repetitivas, en la escala SRS, que es de respuesta social, pero no hubo mejoría en las conductas repetitivas en helados, por ejemplo. Con respecto al sueño, nosotros no encontramos grandes mejorías en los trastornos de sueño de nuestros pacientes, al igual que muchos otros estudios que reportaron que no hay gran mejoría de productos de cannabis para los trastornos de sueño en chicos con autismo. Con respecto a los efectos adversos, bueno, nuestro efecto adverso más frecuente fue el aumento de la irritabilidad
y eso yo lo detecté a medida que iba empezando con los pacientes, y entonces ese fue el motivo por el cual yo no empezaba a veces 2 miligramos por kilo o 5 miligramos por kilo, sino que empezaba una dosis menor. Uno de esos 6 pacientes suspende por la irritabilidad, fue impresionante, entonces tuvimos que sacarlo del protocolo. Aran reportó un evento psicótico grave en una mujer adolescente, pero tenía THC, la formulación con la cual estaban trabajando, y en los otros estudios los efectos adversos más comunes son la somnolencia, la anorexia, la pérdida de peso, la irritabilidad, la agresividad, la ansiedad, la hiperactividad, aumento de peso, dolor abdominal. Nosotros que no tuvimos en ningún paciente con somnolencia, que es quizá el efecto adverso más comúnmente reportado. Una de las ventajas más importantes del uso de CBD en nuestros pacientes fue que logramos disminuir la dosis o reducir el número de la droga en un 40%. Esto ya había sido advertido en otros trabajos, donde se reportan que entre el 5 y el 40% de esa población estudiada pudieron reducir dosis o dosis de las medicaciones o incluso suspender algunas drogas. Y para ir terminando, bueno, al final de la primera etapa, las preguntas que surgieron o que nos hicimos a la hora de escribir el artículo con Roberto fueron básicamente 3. Si habíamos seleccionado bien los objetivos, si habíamos tenido buenas respuestas, si teníamos, a ver si nosotros habíamos elegido CBD y todo lo publicado. Primero les cuento, creo que ya los conté el año pasado, este fue el primer trabajo de trastorno del espectro autista con CBD, todos los demás usaban otras formulaciones, y entonces no teníamos con qué comparar, y también el efecto placebo que siempre nos preguntábamos ante las expectativas de esta familia, ¿no? Con respecto a los objetivos y respuestas, bueno, a ver, la conclusión es que fue muy difícil cuantificar un cambio importante para las familias a través de las escalas y diferentes puntuaciones. Es decir, es muy difícil saber cuán importante es para la familia la intervención que vos le estás, la intervención y el efecto que vos estás consiguiendo con el tratamiento con el CBD. Segundo, la subjetividad de las respuestas de los cuidadores. Tercero, que los cuestionarios no se ajustan específicamente a las situaciones que los papás advierten como problemáticas. Que si elegís algunos cuestionarios, a veces son inaplicables por bajo funcionamiento de tus pacientes. Por ejemplo, los chicos que tienen retrasos mentales, y eso invalida las puntuaciones. Y quizá nosotros hicimos algo que de repente se está haciendo cada vez más en la epilepsia, en el ámbito de la epilepsia, que es medir objetivos centrados en los pacientes y en su familia, que es lo que se está haciendo ahora con las encefalopatías epilépticas y del desarrollo, o sea, tratar de no solamente cuantificar la reducción del número de crisis, sino también el impacto que eso le genera a la familia en todo sentido, ¿no? Y artículos recientes advierten sobre cómo el bienestar de los padres condiciona los resultados. Es decir, si tenés un padre psicológicamente estable, un padre psicológicamente fuerte, es capaz de tolerar mucho más que un padre que está ya intolerante o está tocando fondo, y eso te condiciona obviamente los resultados y la observación sobre su hijo. Con respecto a los productos utilizados, bueno, yo les dije, o sea, no... es difícil comparar nuestro trabajo con los demás porque existen mucha variación en los productos utilizados, y bueno, y el efecto placebo, que siempre ahí es una sombra que persigue todos estos trabajos, y algunos autores sostienen, como King, ¿no? 2013, que dice que los tratamientos prometedores en niños con TEA suelen ser, en estudios controlados, el resultado de una respuesta puramente placebo. Lo mismo sostiene más o menos sostiene Barchel en el año 2019, que las expectativas familiares juegan un rol importante en las respuestas subjetivas sobre los resultados de tratamiento en niños con autismo. Por otro lado, Masi dice que el efecto placebo es muy elevado si hay mucho optimismo familiar.
pero el efecto placebo reduce muchísimo si los padres están muy estresados. Y Aran, en el 2023, reanalizando los resultados de sus estudios, dijo que las expectativas sobre el tratamiento con cannabinoides no están asociadas a una respuesta placebo. Y esto les pongo porque no tiene nada que ver, pero esto es un trabajo de fenfluramina, por ejemplo, donde esto es lo que yo les contaba, que hoy se está evaluando no solamente la reducción del número de crisis en las encefalopatías epilépticas, sino también, digamos, cómo mejoran clínicamente y de forma generalizada global. Y fíjense las observaciones de los investigadores y de los cuidadores, cómo difieren sobre el mismo niño en cuanto a la mejoría, ¿no? O sea, y esto es un trabajo de fenfluramina dirigida para encefalopatía epiléptica. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones de nuestro estudio? La pequeña muestra limita la generalización de los resultados, un diseño abierto obviamente introduce efecto placebo, no tenemos un grupo control placebo, no usamos solamente CBD sin ningún otro tipo de formulación, las escalas y cuestionarios no están diseñadas a medida para situaciones puntuales de nuestros pacientes, la respuesta subjetiva de los papás, pero por otro lado, las herramientas pueden fallar en captar el verdadero impacto de la intervención, es decir, nosotros nos quedamos con la respuesta positiva de los papás que eligieron seguir hasta el último en el protocolo. Los resultados están basados en los pacientes que finalizaron el estudio y los resultados deben ser interpretados con cautela debido a las limitaciones del diseño. Esto es lo más actual, una revisión sistemática de reciente publicación, donde de todos los estudios analizados solamente se quedaron con 12, y cuáles son las observaciones. Que el cannabis full spectrum puede mostrar beneficios moderados en comportamientos específicos. Hay un solo trabajo de CBD que se publicó después del nuestro, que mostró una eficacia limitada y no clara ventaja sobre el placebo, y un solo estudio randomizado evidenció mejorías significativas sobre el placebo sobre conductas disruptivas. Y esta observación es muy importante, que es que parte de este estudio americano del año pasado, que fue que ellos eligieron como objetivo primario una mejoría en helados, y ellos mismos se dieron cuenta que helados no reflejó digamos, las mejorías de sus pacientes, pero 68% de los médicos que eran ciegos reportaron mejorías percibidas y no reflejadas en las escalas. Esto es, 2 de 3 médicos se daban cuenta cuáles eran los pacientes que estaban con CBD por las mejorías clínicas, y eso no estaba reflejado en las escalas de evaluación. Como conclusión, nuestros hallazgos sugieren que el CBD purificado es efectivo, seguro, potencialmente beneficioso para pacientes con TEA severo, que tuvimos mejoría en las conductas repetitivas, en la interacción social, en los trastornos de conducta y en algunos beneficios en las escalas de sueño que fueron sostenidas en el tiempo. Las familias reportaron una mejoría en la calidad de vida, que las limitaciones de nuestro estudio condicionan la interpretación de los resultados, y se requiere mayor investigación para aportar datos robustos sobre la eficacia, tolerabilidad y seguridad del uso de CBD para el manejo de los síntomas y comorbilidades del TEA, que también deberíamos considerar usar las herramientas basadas en las necesidades específicas de los pacientes, el concepto de Patient Centered Outcome Measure, o medición de los objetivos basadas o centradas en los pacientes, y si no deberíamos ya considerar el uso ante fallas de medicaciones previas, aún siendo neurólogos muy conservadores, ¿no? O sea, por más que uno sea conservador y reticente a nuevas alternativas, por ahí las necesidades de estas familias, si no nos obligan de cierta manera a usarlas y tratar de darle algún tipo de beneficio. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, Sebastián, muy claro todo. Muchas gracias. Muy bueno. Esperen No que sé si... yo voy Ahí te vemos perfecto, ¿eh? para que yo quiero verlos también, pero acá, uy, acá me ve, ahora Sí, sí los sí, veo. te vemos perfecto, ¿eh? Bueno, ¿Bien? espero que se haya hecho una Bien. maratón, espero que se haya entendido, digamos. No, no, muy interesante, muy interesante. No sé si Roberto quiere decir algo o agregar algo. No, yo simplemente quería eh, agradecer a Sani por la posibilidad de compartir con ustedes este estudio y por otro lado felicitar a Sebastián que realmente se puso al hombro este estudio, hizo un esfuerzo enorme, así que lo quiero felicitar realmente y bueno, no, darle posibilidades a los participantes de hacer preguntas o comentarios o críticas o lo que sea. Bueno, bárbaro. Entonces pasamos, creo que está Valeria que había levantado, después está Fernanda, la mano. Ah, está buenísimo estos espacios así un poco más relajado, porque, a ver, todos tenemos, creo que todos tenemos experiencia o la familia que llega al consultorio te blanquea que está tomando algún producto de dudosa procedencia o habrán tenido no sé, el paciente que ya te dice que está tomando, que ha visto algún tipo de mejoría, uno lo cuestiona, pero bueno, creo creo que entre todos podemos analizar lo que está sucediendo. Sí, claro, totalmente. Totalmente. A ver, espera que veo varias manos que están. Valeria, Daniel estaba, creo que fue la primera. Bueno, si puedo, no tengo Ahí video, está. mil disculpas. ¿Se escucha bien? Sí, 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 perfecto. Quería saber más o menos en un paciente de 30 kilos, ¿cuál es en mililitros la dosis que llegaron a utilizar? mirá, hay pacientes que requirieron con dosis de 5 6 a 10 miligramos por kilo, eh, pudimos mejorar las cosas, ¿no? O sea, eh, siempre eh, no me puse un objetivo de dosis, o sea, fui aumentando a medida que iba mejorando, iba evaluando si se convenía o no seguir subiendo. ¿Cuál es mi sensación personal? Mi sensación personal es que los pacientes o este tipo de paciente que era muy severo, eh, la mejoría fue rápida, es decir, las dosis iniciales ya te estaban mostrando mejoría. Esa era la sensación que yo tenía y porque las familias siempre se acuerdan de esto cuando en la primera reunión yo cité a la gran mayoría de los pacientes, eran poquitos, eran 20 familias, los cité, hablé con todo y yo le hablaba con una especie de desesperanza, o sea, las familias no sabían muy bien si yo les hablaba o sea, eh, porque les hablaba y no le daba muchas expectativas. Y sin embargo, desde las primeras dosis mostraron mejoría. Esa es mi sensación, que el paciente que andaba bien, anda bien desde el principio, incluso con dosis no muy altas, ¿no? Fernanda Garro, si quiere decir algo. Hola, ¿me escuchás, Seba? Sí, te escucho y te veo, Fer. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Escucha, Seba, esto es reinteresante porque si ANMAT no, nos autoriza para autismo sería excelente, porque la autorización es para epilepsia refractaria actualmente el CBD y estaría re ¿Se les cortó a todo o a mí?
cuando dijiste lo de ANMAT y lo otro se cortó. Si puedes repetir, che. La autorización de ANMAT para CBD actualmente es epilepsia refractaria y no autismo. Sabemos de esa autorización? Porque sería re importante que lo autorizaran para autismo también. Recién un poco hablaba con Esteban off the record, digamos, y le decía que mucho de esto, no mucho, todos los pacientes en la continuidad hicimos una carta y esa carta adjuntamos el estudio y la publicación, y aún así tuvimos grandes dificultades para obtener aprobación de las obras sociales. El 100% de las familias tuvieron que hacer recursos de amparo, y le contaba a Esteban que una de las obras sociales se volvió contra mí con una carta de documento, incluso para responsabilizarme civil y penalmente de los efectos adversos que pueda llegar a tener el paciente. El paciente ya venía hace 23 años y sigue con el CBD, o sea que no tengo miedo a eso, pero bueno, es un gran problema, y ojalá haya en el país grupos que continúen esta investigación y que generen no 20 pacientes, que una evidencia importante como para que haya... A ver, yo creo, Fer, que esto es una cuestión de tiempo. O sea, el año pasado este estudio americano con CBD, que ¿cómo no? ¿Será que no nos tienen en cuenta que cuando sale la publicación dijeron que era el primer estudio con CBD y nosotros habíamos salido meses, ni siquiera nos leyeron? Entonces, y ellos mismos, o sea, ahí, si bien es cierto, siempre quisieron utilizar herramientas puntuales como helados, ellos se dieron cuenta y dejan una ventana abierta. Dicen, el 70% de los médicos que estaban evaluando a estos pacientes se dieron cuenta que algo sucedió. No sé, yo no me animo a veces a decirlo, pero en ese trabajo dijeron que un paciente empezó a hablar. Claro, exacto. O sea, pero es la experiencia de todos. Lo digo acá en este mundito un poco más pequeño, pero si vos lees ese trabajo, dicen que un paciente, dice que los médicos a ciegas se dieron cuenta que habían mejorado y que no estaba reflejado en las escalas, y que un paciente empezó a hablar. O sea, mirá eso, ¿no? Pero pasa con los pacientes nuestros con autismo y epilepsias, que le ponemos el cannabidiol a propósito porque sabemos que mejora conductualmente a los pacientes, también mejoran las crisis y mejoran. Quizás tendríamos que reportar todo, porque en realidad todos tenemos esta buena evolución con los pacientes, y los trabajos de cannabidiol y epilepsia refractaria no amparan lo conductual. Entonces, si todos los trabajos de epilepsia refractaria pusiéramos los ítems de conductual, quizás ahí juntaríamos muchos, porque es un montón los que hay. Ahí yo sé que Roberto también va a querer contestar, pero en nuestros criterios de exclusión, excluimos los pacientes que tenían autismo y epilepsia, por una cuestión, ahí está la doctora de Chile, por una cuestión de sabíamos que la epilepsia mejoraba con el CBD, entonces no queríamos mezclar resultados conductuales con una posible mejoría de la epilepsia. Claro. Exacto. Bueno, gracias, Eva. No, Fer. Estás muteado, Esteban. Tenés razón. Era para darle la palabra a Mara Morales, que era la que está ahí sigue con las preguntas. Hola, Seba, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Mara? Excelente el trabajo. Gracias. Perdón que no se ve bien, no tengo mucha luz. Dos consultitas quería hacerte. Una, si viste que en estos pacientes polimedicados que uno tiene como más miedo o temor de empezar con CBD por los efectos, sobre todo la somnolencia o depresión, si tuviste alguna precaución en cómo titulaste la dosis o lo hiciste con todos iguales. Mirá, está buenísima la pregunta, Mara. Hay
hay dos trabajos interesantes que lo podés encontrar en la publicación, están ahí en la literatura. Uno dice que, porque yo buscaba qué habrá pasado con mis pacientes, por qué se pusieron irritables, por qué se irritaban más que yo no tuve somnolencia, pero se pusieron irritables. Y hay un trabajo que menciona que el cannabis, no hablo de CBD, por ahí me confundo el cannabis, porque no hay trabajo de CBD exclusivo, sino que el cannabis parecería actuar en la barrera hematoencefálica y genera una depresión rápida de los antipsicóticos, sobre todo la risperidona. Entonces, uno de los mecanismos, él dice que es, bueno, le pusimos el CBD y le sacamos rápido la risperidona del sistema nervioso central y por eso generó irritabilidad, porque hay muchos trabajos que mencionan la irritabilidad como un efecto adverso. Y otro trabajo que también es reciente, sostiene la sinergia de los productos del cannabis, sobre todo con la risperidona y con la fluoxetina, actuando sinérgicamente en receptores, digamos. Entonces, la verdad que no le tuve miedo. Arrancaba y, como te digo, el efecto adverso más común que tuvo fue la irritabilidad, entonces empecé a titular a 1 miligramo kilo día. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Eva. Nada. Muchas gracias, Sebastián. Creo que sigue Andrea Rey en las preguntas. Buenas noches. Bueno, Hola, un Andrea. saludo desde Uruguay. Primero que nada, felicitaciones por haber hecho un trabajo y por brindarnos literatura y apoyo para el uso del cannabidiol en los niños con TEA. Nosotros acá en Uruguay hace bastante que tenemos preparaciones con buena calidad farmacéutica y la verdad que lo usamos bastante porque es también una demanda de los pacientes. Me parece que obviamente todos tus comentarios me parecen muy acertados además en cuanto a poder analizar la eficacia por la dificultad que hay, porque son síntomas conductuales referidos por los padres. Entonces es muy difícil la cuantificación a diferencia de lo que sucede en epilepsia, que hay un objetivo claro, hay reducción de las crisis, sirve o no sirve, ¿no? Pero lo que también vemos, y que seguramente también les ha pasado a ustedes, es que a veces, cuando nosotros, por ejemplo, como el costo del tratamiento es muy caro, muchas veces lo que hacemos es plantear el tratamiento y tratar de ser más objetivos en la mejoría, porque si es un tratamiento que no sirve, es un tratamiento que no hay que mantenerlo, ¿no? Entonces, muchas veces lo que sucede es que los padres no ven mejoría, pero cuando retiran el cannabidiol, ven que realmente había una mejoría en algunos aspectos, que son muy difíciles de cuantificar. Estos pacientes que ustedes vieron son pacientes graves. Yo lo que me pregunto es, este tratamiento es un tratamiento que está basado en parte en la fisiopatología de la enfermedad, porque va a regular el sistema endocannabinoide que ya sabemos que está alterado en los pacientes con TEA. Entonces, ¿por qué no pensarlo al revés? ¿Por qué no pensar que es un tratamiento para usar en aquellas enfermedades que ya sabemos que está alterado el sistema endocannabinoide antes de usar otros fármacos? Ya sabemos que no va a ser un tratamiento suficiente, pero es un tratamiento que nos va a brindar alguna mejoría en algunos aspectos y con el resto de los fármacos que se usan y que no hay evidencia en la mayoría de ellos. La mayoría de ellos se usan off-label para muchos de los síntomas y no hay una exigencia de la comunidad médica para exigir evidencia de la mejoría de los tratamientos con el resto de los fármacos que se usan, entre paréntesis dicho esto. Entonces, ¿por qué no pensarlo en los trastornos del neurodesarrollo y en las encefalopatías del desarrollo como un tratamiento para iniciar y ver si hay alguna mejoría antes de usar otros fármacos? Es como un cuestionamiento en base a también, porque estos son pacientes muy, muy severos. Entonces, vamos a ver una mejoría,
pero quizás en aquellos pacientes que iniciamos el tratamiento antes de usar otros fármacos, vemos una mejoría y retardamos también el uso de otros fármacos. Caterín Hernández, no sé si querías aportar algo más, Sebastián, o pasamos, si no. Ahora preguntamos, le damos la palabra a Caterín Hernández, que quiere hacer otra pregunta. Hola, buenas noches. Gracias, Sebastián, por tu presentación. Es una luz para el tratamiento de muchos pacientes, sobre todo nosotros acá en Chile, que tenemos muchos pacientes muy severos. Justamente hoy día estábamos hospitalizando a un niño nivel 3 que tenía, digamos, toda la cara con hematoma debido a las conductas. Yo quería preguntarte, ¿qué escala encuentras tú de todas las que mostraste, que es la más adecuada para ir midiendo la baja de los síntomas más severos de conducta en el autismo, cuando ya están usando el cannabidiol, que esperamos ojalá pronto podamos usarlo acá en Chile? Mirá, bueno, no soy tan experto de las escalas, de hecho tuve que estudiar bastante, y leímos mucho y veíamos qué era lo que estaba, qué es lo que tenía, qué escalas habían usado, y como yo te comenté, Katy, ahí hay autores que usaron sus propias escalas, ¿no? Hay otros que desmembraron la Clinical Global Impression Severity Improvements y la adecuaban a los trastornos conductuales, pero tampoco los trastornos conductuales eran los mismos en todos los pacientes. Entonces, que yo creo que hay que hacer un análisis para llegar a un fin común, decir, bueno, a ver, hay que tratar de usar las escalas que vienen usando todo, ¿no? Por ahí la ABC es la que quizá usan más, o sea, estamos hablando de lo estructurado, la RBS para las conductas repetitivas, porque hay pacientes, el problema es cuando vos tenés conductas repetitivas autolesivas también, porque o sea, puede ser una conducta disruptiva, pero también puede ser una conducta repetitiva, ¿no? Entonces, por ahí el ABC, la conducta... bueno, yo me sentí bien usando las que yo usé. Por ahí, haciendo un análisis retrospectivo, esto de la Clinical Global Impression Severity Improvement, usando quizá, tratando de diseñarla para que encaje en los trastornos conductuales, por ahí me parece que eso sería algo también interesante. Porque creo que incluso los artículos nuevos de encefalopatías epilépticas y del desarrollo están usando todas las Clinical Global Impression Improvement. O sea, es una escala general que vos podés, es más, creo que cuando yo la leí, bueno, porque yo tomé esos 6 puntos de más de 75, fue tomado un poco de esa escala y ajustada a lo que yo quería evaluar en relación a la frecuencia de los síntomas. Pero el ejemplo que te dé esa escala creo que es dolor de cuello. Cuando vos la lees, cuando vos la aprendés a usar, creo que el ejemplo que daba era dolor de cuello, si no mal recuerdo. Y entonces yo creo que esa es una escala que se puede, entre la heterogeneidad, si no la ABC, me parece, fíjate que la revisión sistemática de Cochrane, por ejemplo, con risperidona y aripiprazol, dirige a la ABC, ¿no? Y fíjate que, no sé si lo dije, eso 19 era la media entre todos los estudios analizados de risperidona y aripiprazol, 19 de irritabilidad, nosotros teníamos 30, 28, no sé cuánto. ¿Puedo agregar una cosa, Sebastián, de lo que vos decías, ¿no? Que la escala esta ABC, que bueno, a ustedes les dio como una significancia, ¿no? Pero es la que usaron también, por ejemplo, para cuando se probó el aripiprazol y la risperidona, sí, para TEA. Entonces, nada, eso es una escala que está como bastante medida y se usaron para probar esto, ¿no?
Y esto también que vos decís, varios trabajos se están usando tal cual, la Global Impression, e incluso algunas medicaciones la FDA está aprobando con esa escala, Sí. con la Global Impression. O sea que esto que, como para reforzar un poco lo que vos Sí, decías, ¿no? y esa está gratis, Sí. y después la RBS también está gratis, hasta tiene una aplicación y está validada por un grupo español. Sí. Hay una aplicación para puntuarla a la RBS. Porque el problema es que yo tenía algunos pacientes de 148 kilos que la estereotipia es autolesiva. Claro. Él se pone contento y se pegaba. Es más que una conducta agresiva, autoagresiva, era una estereotipa autoagresiva. Y en el RBS te los clasifica muy bien te clasifica la escala de conducta repetitiva. Quien sigue es Sergio Goronarski. Ahí está Bueno, Sergio, tanto tiempo, ¿qué tal? dale, Hola Esteban. Sergio, ¿qué haces? Bien, acá andamos escuchándote, muy interesante el trabajo. Creo que plantea algunas cuestiones. Primero, entraste con el tema de la plausibilidad biológica, y segundo, la utilización, por lo que dijiste y comentaste, por primera vez el cannabidiol purificado en este tipo de patología, lo cual creo que es un cambio de paradigma a usar combinaciones con THC que da bastantes problemas. Sin embargo, digamos, yo creo que es un primer paso. Si yo tengo que hacer una crítica, no crítica en el sentido de algo que está mal, sino que es simplemente un primer paso y para seguir adelante, es que tiene dos problemas. El sesgo de confirmación por parte del evaluador, que es el mismo que hace la evaluación, pregunta telefónicamente, y eso, visto desde afuera, la pregunta es cómo se están haciendo las preguntas, si no hay un observador ciego. Y el otro, de parte de los pacientes, el famoso sesgo de obediencia, que determina la tendencia a dar una respuesta positiva al investigador. Esos son los dos sesgos, más que el efecto placebo, son los dos sesgos que uno encuentra en estos trabajos observacionales. Yo diría de que, dado lo interesante que resulta y los resultados observados en este estudio, que podríamos decir es un primer estudio piloto de utilización de cannabidiol en este tipo de problemas, que todos los estamos usando de hecho, en algunos pacientes con resultados positivos, en otros con aumento de irritabilidad. Interesante que lo que vos observaste fue irritabilidad transitoria en muchos pacientes. Yo en general, cuando aumenta la irritabilidad tiendo a bajar dosis y a veces me asusta levantarla, ¿no? Pero interesante lo que dijiste de carácter transitorio. Me parece que esto da para dar el segundo paso, que bueno, ya dar el primero es un esfuerzo brutal y por eso también te felicito, pero el segundo paso sería un estudio controlado y ciego. Hay muchos pacientes y es solo un trabajo cooperativo lo podría hacer. Creo que esa es la única manera de dar el impacto suficiente para que la FDA, perdón, ANMAT, nos permita. Yo creo que el alto costo que tiene el medicamento es lo que hace que las obras sociales tengan la capacidad de rechazar los pedidos. Yo mando los trabajos publicados por internet y la verdad que confío en que los auditores no se pongan a hacer análisis de los trabajos, porque si los hacen me dicen, mire, usted me está mandando un estudio abierto que muestra que puede servir, pero no está mandando un estudio que demuestre con fuerza, como lo exige, digamos, cuando te clasifican qué grado de evidencia tiene. Y a veces logro que me lo aprueben y a veces me lo terminan rechazando con decepción. La única manera, me parece, es el segundo paso, que es el estudio. Primero, este es el paso inevitable que hay que dar para avanzar en un estudio
controlado. Sin este paso no se puede hacer, por eso te felicito, porque diste el paso. Pero con un primer paso se llega caminando a China. Bueno, hay que pasar el Atlántico o el Pacífico, pero bueno, te felicito por eso, pero no sé quién ni cómo tendría que darse el segundo paso ya, ¿no? Que es empezar a pensar en un estudio controlado, ciego y ver, elegir muy bien los pacientes como hicieron ustedes, ver bien si se hace un estudio con un grupo de pacientes heterogéneo o se hace con un grupo más homogéneo de pacientes, eso hay que pensarlo. Pero no creo lo considero poco probable que ANMAT o cualquier organismo oficial con un estudio abierto simplemente, pero quizá habría que pensar en los medicamentos, tratamientos por excepción, como forma con estos trabajos uno lo plantea como un tratamiento de excepción y por ahí puede salir, ¿no? Pero bueno, te felicito y creo que es el primero de otro paso que hay que dar, que hay que ponerse mucho esfuerzo el segundo paso. Y hay que tener quizá quien te lo banque, ¿no? También. Bueno, muchas gracias por esta charla, Sebastián. Gracias, Sergio. Importante lo que decís, o sea, te digo la verdad, lo tenía seleccionado de antemano estos pacientes porque yo ya no sabía qué más hacer y totalmente es lo que hablamos siempre con Roberto, este era el primer paso y era medio es necesario y claro que coincido con vos que es poco probable y necesitamos como una evidencia mucho más robusta. Y si te sirve de consuelo, estos pacientes han ido con la publicación, los padres dijeron, él es uno de los pacientes que está en esta publicación y aún así recursos de amparo y estamos luchando por eso. Así que bueno. Sí. Bueno, gracias, Sebastián. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. A ver, acá en el chat. ¿No? Patricio. Espérame, acá, para que voy a leer un par de... Patricio que puso, 30 kilos para 30 kilos serían 300 miligramos de Comupidiol, ¿no? 10 miligramos al kilo, pero la dosis de inicio a la mitad, ¿no? Ese sería el cálculo. Y después más abajo pone Patricio, ¿no? Que el uso del CBD off-label no está impedido, ¿no? Sería criterio médico tal cual, ¿no? Y bueno, el laboratorio Aleph está trabajando en la aprobación de esta nueva indicación con ANMAT, ¿no? Los derechos de los pacientes son este tipo de patologías, bueno, y el CUT, ¿no? Pueden tener acceso por vía legal. Igualmente, para las obras sociales puede ser muy beneficioso, tal cual. Bueno, gracias, Patricio, por la aclaración. Y no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o agregar algo hola más. Esteban, hola Seba, Hola. acá Natacha. Natacha, ¿cómo te va? ¿Qué haces, ¿Cómo andan, Natacha? chicos? ¿Cómo andan? Bien, gracias por la charla, Seba. Sí he entrado tarde porque no me podía comunicar antes, pero yo estuve en tu otra charla, en la primera que diste de Sani también. Y me interesa mucho este tema porque, bueno, sabemos que hay muchos pacientes con autismo sin epilepsia. Entonces, un poco como sé que me perdí una parte, vos antes ya habías hablado de las dosis y todo, y que no había en realidad una dosis límite también, ¿no? Que si bien nosotros usábamos 300 miligramos como dosis máxima, habían usado dosis más altas. Ahora, mi duda es en relación a esto de las coberturas. A mí me ha pasado también que he querido con un paciente, por ejemplo, y con OSDE no la quiere cubrir, pero más que nada, si desde SANI todavía no hay como una bajada de línea de que nosotros como criterio médico lo podamos usar en algunos pacientes con autismo severo. O sea, si todavía en eso nosotros tenemos que seguir esperando a que hayan estudios más complejos, como decía el doctor, con mayor cantidad de pacientes o doble ciego, o un poco eso, ¿no? Si podríamos en algunos casos de autismo severo sin epilepsia usarlo, ya si está con otros fármacos, o todavía tenemos que esperar. Mira, yo te voy a contar un caso. ¿Puedo, Esteban? ¿Tengo tiempo?
Sí, sí, por favor, contaba contá, Ricky. el caso más importante que yo tuve, que tiene que ver con uno de estos pacientes, el paciente que dejó, incluso que la familia dejó al final en la etapa y después tuvimos que retornar porque volvieron a reaparecer los síntomas y bueno, con este paciente lo que ocurrió fue que llegamos a una vía, o sea, por vías legales, recurso de amparo y el juez ya había fallado, como ya me llegó el oficio judicial, hice el descargo y todo lo demás, que me preguntaba el juez y todo lo demás, y después lo que ocurrió fue que la obra social me mandó una carta de documento Sí, donde intentaba hacer no sé si es como un acuerdo, creo que se llama, conmigo, y donde intentó que yo firmase ese común acuerdo, pero responsabilizándome a mí civil y penalmente claro, de los efectos adversos que el paciente iba a tener con esa medicación. claro. Entonces, a ver, creo que vos podés llevar, o sea, vas por una línea y te pueden atacar por otra. Nosotros que no somos muy sabiondos de los aspectos legales, a Sí. veces te da un poco de miedo esto. Sí. O sea, es como que te quieren amedrentar por ese lado también. Pero yo creo que los pacientes los consiguen a veces por la vía del amparo, ¿no? O sea, Claro, a sí, veces porque por ahí pasa, ¿no? Que uno por ahí uno le dice, esto todavía no hay algo establecido como autorizado, como en el caso de autismo y epilepsia o epilepsia refractaria. Entonces por ahí uno hace la indicación, si ya le da la negativa a la obra social, bueno, yo por ejemplo no me he animado a decir al paciente, bueno, sí, vamos al recurso de amparo, o sea, como que también si por ahí desde SANI en algún momento, de acuerdo a la cantidad de pacientes que haya o tengamos más bibliografía que nos avale desde acá de Argentina, bueno, en algunos casos uno por ahí se sentiría como con más apoyo, pero si no es como difícil, ¿no? Estar ahí en el medio. Uy, sí, ahí ese para Esteban. No, Vamos, no, está Esteban, bien. ayúdanos. No, ¿qué haces? No, a ver, Sani, viste que en general como que va siguiendo lo que va estableciendo el ANMAT, digamos, como Bien, sociedad, digamos, ¿no? bien, Ahora eso no quita, como decía hace un ratito Patricio, o como contaba Sebastián también, ¿no? Que vos, no sé, tenés un paciente dado con determinadas características y que vos puedas indicarlo, digamos, ¿no? bien, Porque vos en tu experiencia, incluso hay bibliografía, veas que puede beneficiar el paciente, digamos, ¿no? perfecto. Por lo menos esa es la situación en la que estamos ahora. Estamos ahora, bien, bien. Ahí Patricio, acá, Para que puso algo, sí, sí, no me sé, salió acá que puede ayudar, no sé qué, me imagino que con cuestión legal debe ser. el paciente tenga, claro, dice, puede ayudar en los casos que ustedes requieran ayuda desde el laboratorio, ¿no? Aleph, está comentando Patricio, para que su paciente y su familia tengan acceso. O Sí, sea, por ahí eso vos como médico a cargo del paciente, ¿no? Podés vehiculizar esa situación ayudándolo. Sí, con inicio de tratamiento ilegal, uso. O sea, me Claro. sale acá el cosito. Sí, fue escribiendo tal cual. ¿Qué puso ahora? Espérame. Hago un Bueno, comentario. puso algo más ahí, a ver. Sí, no queremos que se use como opinión en los casos que no corresponden, no, lógico, claro, sí. Sí, sí, Por eso si vos consideras que corresponde o que le puede beneficiar al paciente, bueno, nada, por ahí desde Alex también te pueden dar una mano. bien. Roberto creo que se mutió que quería decir algo. sí. No, yo quería, Ah. bueno, uno tiene muchos años de trabajo en todo esto y con respecto al uso del cannabis, un cannabis serio, un cannabis farmacológicamente correcto, a punto de partida de la experiencia que hemos tenido en epilepsia, que parecen pocos los años, pero con un largo recorrido, lo cual a uno le permite ganar confianza en el uso de este producto. Y bueno, la realidad que nos plantean los pacientes con trastornos del espectro autista u
otro paciente con trastornos conductuales que no esté precisamente en el ámbito del trastorno del espectro autista y que indirectamente por conocimiento de mi recorrido en pacientes con epilepsias severas con el uso de cannabis, recibo pacientes que me vienen a consultar precisamente por la posibilidad del uso del cannabidiol. Entonces uno, en la práctica, y ha pasado también con otras patologías y también en epilepsia, ¿no? Muchas veces se ve en figurilla para poder hacer una indicación de un producto que lentamente o no tan lentamente va ganando espacio. En primer lugar, en las indicaciones que la FDA o la Oficina Europea aprueba y que la ADMAT rápidamente toma en consideración. Y en este recorrido recibimos pacientes que están en una condición muy crítica, con una mala calidad de vida, con familias muy preocupadas. Entonces uno tiene que pensar en los pacientes, ¿no? Entonces, nosotros hicimos una primera publicación, que si bien es cierto no es la mejor metodológicamente, pero fue muy importante para sustentar de alguna manera el uso del cannabis. Nosotros nos debemos a los pacientes. La literatura también ha apoyado lo que nosotros hicimos. Opiniones de colegas son importantes a la hora de decidir una indicación farmacológica y personalmente tenemos una experiencia más que suficiente para poder utilizar el cannabis. Entonces uno tiene que ir adelante con esto, tiene que hacer la indicación, ayudar al paciente del modo que sea. Estamos tan acostumbrados a pelear con las obras sociales y yo creo que uno se debe primero y principal al paciente y a la familia. Por lo tanto, tiene que hacer la indicación. No hay un freno para no hacerlo, desde ningún punto de vista, en mi experiencia. Y en lo que yo hago en la práctica diaria, sin problema. Y peleo a capa y espada y defiendo al paciente y a la familia para que obtenga un producto que tiene un potencial muy interesante. O sea, que ya es una realidad y que probablemente a corto o mediano plazo vamos a tener una respuesta, espero, interesante y positiva para ayudar a estos pacientes, que son pacientes muy complejos, con un impacto muy severo. Es una realidad que todos vivimos, que no hemos visto, obligados, en el buen sentido, a aprender de esto, a informarnos, a tener experiencia, a trabajar bien con estos pacientes y estas familias, teniendo en cuenta además que la realidad es que es una muy prevalente patología, es tremendo la prevalencia que hoy existe, con toda la problemática y las limitaciones que también se tienen desde el punto de vista farmacológico. Entonces yo creo que es un terreno que nos obliga de alguna manera, y no todos tenemos la posibilidad de transitar el camino de la investigación o de la mejor manera para obtener una información lo más precisa y certera y académica posible. Claro, tengan en cuenta que en el mientras tanto, la única manera de registrar un producto es haciendo un estudio randomizado, doble ciego versus placebo versus el producto, o sea, exacto, el producto. Pero en el mientras tanto tenemos que ayudar a los pacientes y a estas familias. Así que mientras esperamos lograr esa situación ideal, bueno, hay que indicarlo y pelear y ayudar y colaborar a la familia. Estamos súper acostumbrados a hacerlo con las obras sociales, así que yo creo que no hay mucha cuestión en esto, ¿no? Claro, SANI como organismo oficial no se va a expedir, digamos, porque bueno, se puede expedir, pero no es hoy el momento, me parece, y el ADMAT es el ente oficial que en definitiva va a regular esto.
Así que yo creo que ojalá tengamos novedades pronto, lo antes posible, nosotros o que venga de la FDA o de la Oficina Europea, y ya con eso tenemos más que suficiente soporte para utilizar este producto. O sea, no es ningún error académico ni médico indicar un producto confiable como es el Combupidiol purificado u otro producto que hay en plaza, digamos. Clarísimo, Roberto, clarísimo, me parece a mí, muy claro. No sé si alguien quiere decir algo más, pero acá puso algo más Patricio. En el caso de Combupidiol, la ausencia de alcohol es un gran soporte en estos casos, bueno, al igual que las indicaciones que han sido aprobadas, ¿no? Sí, la experiencia nosotros que tuvimos con las encefalopatías epilépticas del desarrollo, que si ustedes les cuento, hace poco publicamos 551 casos, más todos los que venimos evaluando, teniendo en cuenta lo que ustedes muy bien saben a la hora de manejar un paciente con estos síndromes, tenés que tener muy en cuenta la comorbilidad. Las satisfacciones que nos ha dado el cannabis purificado en estos trastornos comórbidos, de los que se le ocurran, es increíble cómo los padres agradecen, porque muchas veces le ha cambiado la calidad de vida y agradecen que, bueno, que ahora pueden dormir, que, bueno, el chico han mejorado en otros aspectos, de los que ustedes claramente ven día a día en pacientes con las encefalopatías epilépticas y del desarrollo. Entonces, fíjese si a nosotros no nos dio una confianza importante todo esto. Y de hecho, fueron uno de los motivos por el cual nos pareció interesante hacer nuestra propia experiencia del modo que pudimos, pero siempre sigue siendo algo interesante desde el punto de vista académico, para sacar nuestras conclusiones con respecto al uso del cannabis en estos chicos. Así que yo creo que hoy hay dejando de lado un estudio doble ciego, randomizado, etcétera, etcétera, hay una necesidad concreta, hay productos serios, y yo creo que eso nos permite claramente ir adelante, no tener temor, porque en realidad lo que estamos buscando es ayudar a niños y familias con este trastorno que ustedes saben mejor que yo lo complicado que es y lo serio y lo limitante que es para muchos niños y familias con esta patología, ¿no? Así que, y es una manera de hacer experiencia. O sea, ¿cómo uno puede utilizar un medicamento? Bueno, con los estudios serios, con los estudios no tan serios, con experiencia de colegas y con la experiencia propia. Bueno. La experiencia propia y asistencial es la mejor. O sea, uno recibe nuevos fármacos permanentemente, pero uno quiere hacer su propia experiencia, ¿no? Para ganar confianza de un producto que se le están ofreciendo nuevo. Bueno, para nosotros el cannabis no es nuevo. Ya hace muchos años que venimos trabajando en patologías tan o más serias que los trastornos del espectro autista. Así que a nosotros personalmente no se me mueve un pelo con respecto al uso del cannabis en estos pacientes. Al contrario, tenemos que insistir y lograr su mejor uso en pacientes que todavía la medicina no ha resuelto una problemática en ellos y en la familia importante, ¿no? Y en una enfermedad, una entidad muy prevalente. Asusta la prevalencia del autismo hoy en la población de niños, en el mundo entero. Así que, mamita, si tenemos desafíos, ¿no? Sí. Bueno, muy, muy claro, Roberto. Muchas gracias, Roberto, muy claro. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Y si no, a ver, ¿qué pone Patricio? La autorización que podríamos lograr en ANMAT sería pionera a nivel mundial, claro, y sería un gran logro, sería un gran logro. Y bueno, y desde el laboratorio están muy motivados con esta posibilidad, ¿no? Así que bueno. Bueno, gracias a Sebastián y a Roberto por compartir esta experiencia.
al Laboratorio Aleph, que nos permitió, ¿no? Escucharlos a Roberto y a Sebastián. Y muchas gracias a todos los asistentes, que fueron un montón. En algún momento éramos casi 130 personas. La verdad que muchísima gente. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias chicos. a ustedes. Gracias. Chao, muchas No, gracias. Chao, Fer. Chao, Nata. Gracias. Chao, Chao, chao. nos vemos. Gracias.